Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año en calidad estéreo digital. A nuestro invitado del día de hoy, ya lo vamos a colocar por acá en pantalla, nos vamos a colocar todos para compartir con él la mañana del día de hoy. Él es un invitado muy especial, Enrique Ali González, que lo tenemos hoy para hablar sobre la Semana Santa en Venezuela. Muy buenos días a nuestro querido invitado especial de la mañana del día de hoy. Yo quiero, antes de que, Luis converse o le demos parte a él, quiero comentarles que él es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, doctorado en Ciencias Sociales de la misma universidad. Estudió en el Instituto de Teología para Religiosos en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, programa avanzado de estudios de teología en la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de religiones comparadas, profesor de religiones, dice por acá, de la Sociedad Venezolana de Análisis Junguiano, sí, profesor de antropología de lo sagrado y de religiones comparadas. ¿Qué más se puede decir del invitado del día de hoy, Luis? ¿Qué te parece? Es un invitado de lujo, siempre lo será. Siempre lo será, así es, y valoramos muchísimo pues su presencia en este espacio. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias nuevamente por la invitación que me han hecho. No, nosotros estamos muy orgullosos, Enrique, de tenerte acá en el programa de nuevo. Realmente eres una de esas personas que es importante conversar, porque lo que tienes es materia para dar. Sí, señor. Muchas cosas para ofrecer. Y me imagino que debe ser una maravilla escuchar una clase tuya en la universidad. Bueno, eso a veces dicen los alumnos, otras veces no. Que no es así. Los que dicen que no es porque son el grupito que no le gusta estudiar, estoy segura. Cuando reciben las notas empiezan a caer mal. Que van a calentar, los que van a calentar. Lo que muy popular decíamos en Venezuela, los que vienen a calentar, él decía, el que viene a calentar el pupitre, por favor, se sale. Esos son. Pero bueno, Enrique, hoy queremos hablar sobre la Semana Santa en Venezuela, la Semana Mayor, como le dicen, que ya comenzamos toda esa disciplina para llegar a alcanzar hasta el día de Pascua. Pero, Enrique, ¿es que hay algún registro formal o informal en donde podamos conocer desde cuándo? Es decir, por supuesto, somos herederos de una cultura de una cultura católica muy importante. Profesamos fundamentalmente en la religión católica, apostólica y romana, pero ¿se tiene algún registro cuando comienza a haber esos ritos, esos rituales en celebración a esa semana tan importante para nosotros los católicos? Bueno, cómo no, porque la Iglesia tiene registro de casi todas las cosas que ha venido haciendo a lo largo de 2 milenios. La Iglesia lo registra de distintas maneras, y cada país tiene registrado sus fechas fundacionales, las fechas cuando comenzaron a darse distintas actividades. Eso sí está registrado. Ahora, nosotros podríamos, por ejemplo, si vamos a hablar de la Semana Santa en Venezuela, estaríamos entrando en un ciclo bien interesante y bien importante, porque la Semana Santa pueden darse algunos datos históricos que permitan saber de dónde viene y por qué viene esta manera de celebrar la Semana Santa. Pero después también podemos analizar interiormente qué significa cada día de la Semana Santa y lo que eso ha repercutido en la construcción de la cultura de todos nosotros, porque a la religión se le puede acercar por 2 vías: por la fe en la propia religión,
pero también por la cultura que la religión va creando en las sociedades que ha logrado construir. Así, por ejemplo, en sociedades musulmanas pueden existir ateos que tengan cultura musulmana. Igual en las sociedades católicas pueden existir ateos o pueden existir musulmanes y sin embargo tendrán cultura católica, porque las culturas están impregnadas de religión, porque la religión es una proposición de totalidad. Por eso es muy importante cuando se estudian, por ejemplo, las religiones en particular o las festividades en concreto, estamos hablando de las corrientes fundamentales que van a incidir en los hechos culturales de esa sociedad y que la van a permear desde adentro y que van incluso a irle dando un sentido de la vida. Por ejemplo, para el caso de la manera como se celebra la Semana Santa en Venezuela, que viene ya desde el propio siglo XVI, eso se entronca con un hecho fundamental en la historia de la Iglesia Universal, pero también en la historia del mundo, porque esta Semana Santa, con el criterio que tiene, con la llamada espiritualidad de las cosas, es una respuesta que da la Iglesia Católica en el Concilio de Trento a la Reforma Protestante. Es decir, esto es lo que se llama la Reforma Mística Católica, porque a la Reforma Protestante también hubo una Reforma Católica, y en este caso es una Reforma mística que va a tener una incidencia fundamental en la figura de Cristo, porque aquí se entra en una especie de proposición, de superación de la Edad Media para entrar en la Edad Moderna en cuanto a la cristología y a la manera de observar a Cristo. Porque, por ejemplo, hasta la Edad Media, la noción y la manera como se celebraba a Cristo era el Cristo resucitado, el Cristo triunfante, el Cristo Rey. Eso es un tipo de espiritualidad muy importante, pero es un tipo de espiritualidad. Con la nueva visión surgida del Concilio de Trento, se va a hacer énfasis en el Cristo humanizado, en el Jesús que sufrió la pasión. Eso hace que entonces se vaya creando una cultura mucho más humana, mucho más cercano al dolor y al sufrimiento, y que precisamente es la cultura barroca, porque aquí surge el barroco. Y quienes saben de estilos artísticos, saben que un estilo es una manera de vivir, es una espiritualidad. Así como en algunos casos se habla hoy del estilo minimalista, el estilo minimalista es toda una concepción de la vida. Igual es el estilo barroco, toda una concepción de la vida llena de vida, y es lo que informa completamente la cultura latinoamericana. La cultura iberoamericana está impregnada del barroco. El barroco surge en el Concilio de Trento como parte de la Reforma Mística Católica y va a tener una de sus expresiones más artísticas, más plásticas, más conmovedoras en todo lo que se llaman los pasos de celebración de la Semana Santa. Por eso es que este es un hecho muy importante para la cultura católica, para la cultura europea y la cultura americana, y en definitiva para la cultura mundial, porque aquí fue cuando se creó, y la Semana Santa es una expresión muy, muy, muy evidente, el estilo y el modo de ser barroco. Sí. Ahora, esta celebración en el caso nuestro de los venezolanos, yo siento que ha habido una evolución. Ya no se celebra y no se tiene la misma disciplina que tuvimos nosotros, nuestra generación, nuestra familia. Tuvimos disciplina, se iba a misa, se celebraba la Pascua. Además había una comida especial para convivir en Semana Santa. Yo recuerdo que mi abuela y mi mamá, cuando íbamos a hacer algo en Semana Santa, nosotros, unos muchachos, no, eso no se hace en Semana Santa. Eso no se puede hacer.
Eso es un pecado capital, es decir, todas esas enseñanzas que nosotros todavía guardamos, pero las nuevas generaciones no tienen esa misma percepción del catolicismo o esa misma percepción de lo que es la Iglesia Católica. Yo no sé si decir, bueno, se está perdiendo la credibilidad de la institución, cosa que de alguna manera es cierto. Se está perdiendo, nuestra atención está siendo dirigida hacia otras cosas que distan mucho de estar cercana a la religión. ¿Qué está pasando realmente con eso? ¿Las tradiciones se están perdiendo? ¿Qué está pasando? Aquí, esa es una pregunta y una reflexión muy interesante que realizas, Luis, y queremos responderla de la siguiente manera. Todo depende de los nichos desde los cuales uno lo observe, porque hay una gran complejidad, por ejemplo, en la sociedad venezolana, donde esa visión que tú describes, evidente que está presente, pero sigue persistiendo no solamente la antigua visión, sino una renovación de la antigua visión, porque también hay nuevas generaciones que se vienen sumando a lo que pueden ser los preceptos clásicos de la Semana Santa. Para que tengamos una idea de la complejidad como se celebra la Semana Santa en el país, en Venezuela existen 1050 parroquias civiles y por cada parroquia civil hay al menos 4 parroquias eclesiásticas. Por lo tanto, nosotros podríamos hablar fácilmente de 4.500 o quizá un poco más parroquias eclesiásticas. Y cada parroquia eclesiástica tiene por lo menos 2 o 3 iglesias. Pensándolo por debajito, que serían 2, hay por lo menos 9.000 iglesias que en Semana Santa celebran la Semana Santa completa todos los días, desde por lo menos el viernes del concilio, de distinta manera, pero estamos hablando de una celebración absolutamente multitudinaria y permanente en todo el territorio nacional. Por supuesto que hay diversidad de maneras de acercarse. Por ejemplo, en algunas ciudades hay una región típica que siguen teniendo muchísima influencia de la visión tradicional, como es toda la zona andina y toda la zona zuliana, que guardan bastante lo que pueden ser las formas tradicionales. Hay otras donde esas costumbres existen menos de acuerdo a las parroquias, especialmente, por ejemplo, en algunas zonas de Oriente o del Llano, o en algunas partes específicas de Aragua o de Carabobo o de Caracas. Todo lo que pasa es que son muchísimas parroquias, entonces dependiendo de cada parroquia uno pudiera encontrar esa diversidad. Lo que es presente también, para hablar, por ejemplo, de las nuevas generaciones, es que esas nuevas generaciones han encontrado un grado de participación muy importante y atractivo para ellos, como pueden ser las escenificaciones, lo que llaman la pasión viviente, que también se expresa en los viacrucis vivientes, en donde por la participación juvenil, por la búsqueda del teatro, de la música, etcétera, se ha logrado una pastoral juvenil donde vienen jóvenes, estas recientes generaciones, con un gran compromiso con la iglesia, incluso con la preservación de sus valores tradicionales. Entonces, al menos podríamos decir que esa capa juvenil, que está muy vinculada a estas 9.000 celebraciones diarias que se hacen en Semana Santa, esa capa juvenil por lo menos estaría bastante sensibilizada a seguir manteniendo algunos usos tradicionales. Por supuesto que también están las otras capas juveniles que no están vinculadas ni siquiera a veces a ningún proceso religioso institucional. Podríamos decir que ambas visiones coexisten, pero que sigue siendo ampliamente, por ejemplo, mayoritaria en el caso de la iglesia, la presencia y la convocatoria tradicional de la iglesia, digamos, no comparable con otros países europeos donde la iglesia está de capa caída, tipo Alemania, que en Alemania ya está planteado es un cisma con el sínodo alemán. Sí. Porque incluso las estadísticas dicen algo importante.
las estadísticas hasta el año pasado que acaba de publicar la Iglesia. Los católicos seguimos siendo en el mundo 1.378 millones, más de 31%, digo, más de 17%, 17,1, 17,2. Y el porcentaje ha venido creciendo muchísimo en zonas como África, Asia y se mantiene América Latina. Entonces a veces sucede por el impacto que tiene en la opinión pública, que es la baja que viene sucediendo fundamentalmente en Europa. Uno piensa que eso es una característica global de la Iglesia y no lo es, no lo es. La Iglesia sigue manteniéndose como el 17, bueno, calculemos que el cristianismo es alrededor del 35, la Iglesia es casi la mitad, 17 algo, y los musulmanes son 18%. Entonces sigue habiendo mucha vigorosidad. Y en el caso de África, por ejemplo, en el caso de África es tan importante la participación que hasta incluso se han creado misas africanas con muchísima participación de todos los sectores, incluyendo jóvenes y adultos. Entonces, bueno, ahí es otra riqueza, es otra visión que se da ahí de la Iglesia, pero sí tienes razón en esas visiones de que, por ejemplo, una iglesia tipo la que puede existir en algunos países europeos ha dejado de tener una presencia tan importante como tuvo hace bastante tiempo. Oye, qué interesante. Fíjense que yo siempre he tenido una pregunta con relación a qué relación tiene la Semana Santa con los platos típicos. O sea, ¿por qué se relaciona ese tipo de comidas en Venezuela? ¿De dónde nace eso? O sea, ¿por qué tenemos que comer el pescadito? ¿Por qué hacemos los 7 potajes? Creo que también que le decimos en Venezuela las 7 comidas. ¿De dónde nace eso? Bueno, eso nace de una relación más antropológica, porque está presente en diversas sociedades y se refiere a lo que se llama el tiempo extraordinario de la existencia. El tiempo extraordinario de la existencia previsible son las fiestas. Y las fiestas son el momento cuando la sociedad se convoca para celebrarse a sí misma. Y como es una fiesta, la sociedad trata de celebrarla de la mejor manera posible, dando de sí todo lo mejor que tiene, dando para sí y para los demás todas las bienaventuranzas que ha recibido durante el año. Eso sucede, por ejemplo, en el Ramadán musulmán, sí. También existe en la fiesta de la primavera del hinduismo y en distintas fiestas que también realizan los judíos. Ahí hay una especie de celebración importante hacia la humanidad, hacia sí mismo. Entonces, parte de esa celebración está vincular la fiesta con lo que es su tradición, por ejemplo, culinaria. Porque aquí en la tradición culinaria es importante señalar la relación etimológica entre saber y sabor. Lo que sabe bien y es sabroso. Pero es que el saber, la sabiduría, es una especie de saber del gozo intelectual. Igual el sabroso de la comida tienen la misma etimología. Entonces, la manera de celebrar sabroso y de celebrar sabroso con saber y con sabor es colocando sus comidas tradicionales vinculadas a la fiesta, porque además tiene la otra función de servir para reproducir la comida tradicional de esas sociedades que consiguen en la celebración de su fiesta uno de los mejores momentos de exaltación de la propia comida y de difusión de la propia comida. Entonces, bueno, se van uniendo ese deseo de reproducción de lo tradicional con la celebración de la fiesta religiosa. En el caso particular, por ejemplo, del cristianismo, se valora el pescado, porque además hay que recordar que al principio, en el primer siglo y quizás hasta entrado el siglo segundo, la señal para distinguir a los cristianos era un pescado y no era una cruz. Claro. Porque la búsqueda, el que se convirtiera la cruz en una señal del cristianismo implicó muchísimo conocimiento teológico
y realmente entender la resurrección. Porque ¿qué fue la cruz? La cruz que llevó Cristo. Es como decir nosotros hoy en día, en los Estados Unidos, la silla eléctrica. Era un instrumento para que la gente muriera. Ahora imaginémonos que una persona que fuese muerta en la silla eléctrica generara una religión donde la gente tuviera como símbolo la silla eléctrica. Eso es así de complicado y de difícil. Eso se hizo con la cruz. Y eso resultó todo un análisis de comprender la resurrección, y por eso es que se dice que Jesús venció a la muerte porque convirtió a la muerte en vida, y entonces se usa la cruz. De esa manera es que también la religión cambió el significado de muchas cosas y vivifica todo lo que la sociedad tenga por sí que dar. Por eso es que se usa el pescado y no la carne, porque hasta el siglo II la identidad de los cristianos era más el pescado que la cruz. Interesante, fíjese. Pero Muy, muy interesante. Fíjese que, oye, a ver, a mí siempre todo esto de la religión, de las costumbres, siempre hay preguntas que, bueno, diferentes, o las personas te van respondiendo de diferentes maneras, o a lo mejor lo que uno lee, todo el mundo tiene teorías diferentes. Pero en este caso, tenemos una pregunta por acá, por la aplicación, y es, ¿por qué se celebra la Semana Santa en diferentes fechas? Eso tiene que ver con el calendario. Por ejemplo, ahí el calendario que se usaba, digamos, los calendarios que ha usado el mundo en general han sido calendarios lunares o calendarios solares. Perdón, que estoy un poco. En esos calendarios nunca daba completo los 365 días. Por ejemplo, los hebreos que usan el calendario lunar, ellos tienen que incorporar una especie de un mes cada 2 años o cada 3 años para que se complete el ciclo de 365 días. En el caso del calendario que nosotros utilizamos, es un calendario al cual se le agregaron 11 días, lo agregó un papa, si mal no recuerdo, el Papa Juliano, para que diera por completo los 365 días. Por eso es que, por ejemplo, antes, cuando estaba Cristo, en los primeros siglos, no había un calendario de 365 días. Eso va a ser después. Entonces, ¿a qué se va a unir la celebración de la Semana Santa? Está más o menos vinculada a la celebración del Pesaj hebreo, porque es una especie de conmemoración de lo que fue esa huida de Egipto. Eso varía porque las celebraciones, por ejemplo, judías, se vinculan con los equinoccios de primavera y de otoño y los solsticios de verano e invierno. Asimismo, la fiesta de la Semana Santa es una fiesta de primavera. Y la primavera, de acuerdo al calendario vinculado a la luna, varía de año en año. Por eso es que incluso la fecha de primavera que toma en cuenta el calendario cristiano católico, que está vinculado a la luna, es una semana antes del que toma el calendario cristiano ortodoxo. Por eso es que la fecha varía, porque la fecha está unida a la evolución de la luna dentro del equinoccio de primavera. ¿qué tal? ¿Qué tal? Enrique, hay dos preguntas que quiero hacerte. El primero tiene que ver con el tema de la carne. Yo recuerdo que una de las prácticamente de castigo era decirle a mi mamá o a mi abuela, sobre todo, que era tan católica: yo me quiero comer un bistec, yo no quiero seguir comiendo. Yo no quiero seguir comiendo. Ahí venía el problemón. Y eso era un problema. Exactamente. Entonces, ¿de dónde viene esa costumbre en primer lugar? Porque incluso hasta para bañarse era un problema, porque consideraban que eso violaba la sagrada Semana Santa, ¿no? Implicaba gritar, es decir, había un comportamiento muy particular. ¿De dónde viene eso? En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿en qué estado de Venezuela se guardan fielmente las tradiciones católicas de Semana Santa? Bueno, en relación por ejemplo, el no bañarse,
al no comer carne o, por ejemplo, el no bañarse en concreto, tiene que ver más quizás con una costumbre local o pensar que lo que significaba antes la dificultad de bañarse era mucho esfuerzo buscar el agua al río o algo de eso, y que ese esfuerzo Pe- no debería hacerse en Semana Santa. Perdona que te Pero interrumpa, Enrique, perdona que te interrumpe, pero mire, estoy recordando justo, muchas gracias por llevarme al escenario de mi abuela y de mi mamá. Cuando a veces que yo me iba a bañar y me decía mi abuela, te vas a convertir en pescado, muchacho, que no guardas las costumbres que nosotros llevamos en la familia con respecto a la Semana Santa. Era un problema. claro, claro. Sí, eso, digamos, más bien entraría en el terreno de la superstición, por ejemplo, en el caso del bañarse, así como para muchos es pavoso pasar debajo de una escalera Ujú. o que se cruce un gato negro. Eso, digamos, no entraría, eso, por ejemplo, no tiene ningún soporte bíblico en lo absoluto. Ahora, el comer carne implica, digamos, una costumbre culinaria porque se supone que al comer carne de res, carne, hay un sacrificio de un animal y los sacrificios no deberían hacerse en Semana Santa, que es distinto al pescado, que el pescado no requiere sacrificio porque apenas el pez se saca, ya muere. No hay que hacer un esfuerzo adicional Mira qué por explicación matarlo. tan buena Eso esa. pudiera explicar lo de la carne, porque evidentemente que la carne implica un esfuerzo de sacrificar a la res y eso derrama sangre. Y resulta que nosotros estamos en una semana en donde precisamente la sangre que se va a derramar es la sangre de Jesucristo y que entonces no debemos nosotros también provocar un derramamiento de sangre. Oye, qué bueno que lo que estás diciendo. Excelente, excelente. Y con respecto al Estado venezolano donde se guardan fielmente las tradiciones. Bueno, yo creo que hay en muchos estados en Venezuela o en muchísimas ciudades donde se guardan, digamos, lo más tradicional posible de acuerdo a las costumbres de cada región, porque durante Semana Santa se logra una especie de consenso entre quienes van a participar activamente o pasivamente en la Semana Santa, en donde hay un compromiso social por mantener las normas que han sido consideradas tradicionales, sobre todo aquellas que vienen de la familia o aquellas que han sido costumbre en los pueblos. Que la gente a lo mejor lo hace con poco o con mucho entusiasmo es otra cosa, pero en líneas generales hay una especie de consenso social por respetar las normas. Por eso incluso algunos a lo mejor prefieren irse para la playa, digamos, si viven en una zona como Caracas, se van para la playa, bueno, cuando estén en la playa se olvidan de cualquier norma, pero si van a pasar frente a una iglesia, adoptan más o menos la forma de cómo hay que respetar, o si van a ir a una procesión, asumen la vestimenta más o menos que se exige. E incluso en algunos casos también tratan de cumplir otras costumbres, quizás, quizás no tanto guiado solo por la devoción religiosa, sino también por la devoción familiar y la historia familiar que eso encierra. Porque como decíamos anteriormente, la religión, además de una fe, es una cultura. Y también en esos momentos, como que se exige y que se pide y que se vive una reflexión general, habrá personas que reflexionan sobre el hecho religioso, muchísimas, pero también hay otras que reflexionan sobre su propia historia, sobre cómo vivieron la Semana Santa cuando estaban pequeños. Y se acuerdan de las madres y se acuerdan de las abuelas, y muchas de ellas ya no existen. Ujú. Entonces, como una manera de honrar la memoria, asumen algunas tradiciones para seguirla conservando. Entonces, aquí se da un elemento muy importante, que es cómo la sociedad es afectada positivamente con una celebración de la Semana Santa, por ejemplo, en el caso de Venezuela, tan masiva y tan extendida que van creando una especie de ola que ayuda y que contribuye en alguna medida a una búsqueda de la paz, a una búsqueda del encuentro
y a una búsqueda de la reflexión, porque incluso con las procesiones que se hacen, las procesiones cuando uno la ve desde el punto de vista de la psicología colectiva, de la psicología social, ¿qué es la procesión? La procesión es partir de un determinado punto para ir hacia el futuro y recorrer el camino junto con la comunidad que lo viene haciendo. Y eso se hacen con las cientos y cientos de procesiones que se realizan. Y quienes participan en esas procesiones están caminando desde el punto de vista de su conciencia colectiva hacia un futuro que además es promisorio, porque el futuro es conjunto, el futuro es con su comunidad, el futuro es con todo una parte de musical, con toda una parte plástica, con todo un conjunto de olores y de sabores que lo hace confortarse con su propia historia local. Oye, qué interesante todo esto. Hay algo que definitivamente a mí particularmente me preocupa y yo no sé si ustedes pueden compartir esto conmigo, que llegará un momento en que ya estas tradiciones o esta cultura se va perdiendo. Y lo digo porque, bueno, por todo este tema de las personas que hemos salido de Venezuela, lo digo por lo menos en mi caso particular, les aseguro que le pregunto a mi hija de 11 años, eh, por la Semana Santa, lo que yo viví y no lo va a saber. Y ojo, no es porque uno no lo quiera mantener de alguna manera, es porque, bueno, aquí, y Luis lo sabe, el tiempo es limitado, uno entre tanto trabajo, tanta cosa, que a veces no era como en Venezuela, que uno se tomaba la molestia de ir, hacer, preparar. Ya todo aquí es como muy rápido, o sea, aquí ya uno trata de comprar ya más bien los alimentos preparados. A mí eso me causa como, eh, no digamos preocupación, sino, oye, digo, a veces, ¿será que en unos años ya esta cultura que mantenía Venezuela con relación, porque yo iba hasta las procesiones del Nazareno, ya es imposible por ahora, ¿no? ¿Qué cree usted que pase con eso? O no sé qué piensa Luis también. Enrique. Bueno, aquí podríamos analizar esto en algo que yo he venido haciendo y lo tengo algunas conferencias en mi canal, hablando sobre la nueva Venezuela, Ujú. que tiene la Venezuela de adentro y la Venezuela de afuera. O sea, los venezolanos que estamos adentro y los venezolanos de la diáspora. Ahora estamos enfrentados a construir una nueva venezolanidad que nos permita seguir reforzando nuestra tradición, pero en otras condiciones. En el caso concreto de la mano tendida entre los de adentro y los de afuera. Por lo menos desde el punto de vista de los que estamos adentro, nosotros más bien estamos encontrando un reforzamiento de la tradición, porque incluso ahora se le suma a las promesas y a la búsqueda de esperanza de los venezolanos que van hacia las distintas expresiones de la Semana Santa, la esperanza de reencontrarse con los venezolanos que se han ido. Es decir, que sirve como expoliarnos, como algo adicional, pedirle al Nazareno, pedirle al Santo Sepulcro, pedirle a la Dolorosa, etcétera, porque haya un reencuentro con los familiares que se han ido. Es decir, nos estimula de esa manera. Ahora también está, para el caso de los venezolanos de afuera, ustedes están haciendo un excelente programa con esto, y es cómo reforzar lo que tienen y cómo reforzarlo además en positivo dentro de las dificultades de los sitios en donde viven. ¿Por qué? Porque la tradición es parte del alma, y perder la tradición es también perder parte del alma. Entonces aquí se impulsa, y ustedes lo vienen impulsando con este programa, la necesidad de estar en contacto. Porque ahora, bueno, ese es el mundo en que vivimos. Necesitamos estar en contacto. Necesitamos estar conociendo lo que se puede hacer y lo que evidentemente que en un país tan distinto como Estados Unidos para este tipo de celebración no se podrá hacer como se hacía antes, o por ejemplo no podrían ustedes participar como se hacía antes, sino tendrán que reformular su idea de cómo participar, reformular y encontrar, como esto que están haciendo, una manera de difundir lo que se hace. ¿Por qué? Porque la realidad es que ustedes siempre van a ser venezolanos, porque ustedes se han ido de Venezuela, pero Venezuela no se ha ido de ustedes, ni se va a ir nunca.
Entonces, ¿cómo hacer este intercambio? ¿Cómo reforzarnos mutuamente nuestra cultura, nuestras ideas, nuestra idea de la tradición, nuestra idea de las cosas que aún quizás no se puedan hacer, pero que siguen siendo importantes o ahora tienen que hacerlo en una escala mucho más pequeña a como se hacía antes? Porque hay un reservorio de sentido y un reservorio de conocimiento en la propia celebración de la Semana Santa, en la manera como se han vestido los pasos, como se hacen los pasos, tal como se celebra también en España. Eso tiene una sabiduría que además nos ayuda muchísimo, nos ayuda. Ahora, las culturas tradicionales que tienen tanto arraigo no desaparecen, sino se transforman. Y se transforman porque hay la voluntad de transformarla. Y entonces estamos hablando, por ejemplo, en el caso del catolicismo, de una religión de 1.378 millones en el mundo, de una religión de más de 2.000 años. Eso siempre se transforma, igual como lo hacen los judíos en Estados Unidos, o lo hacen los hindúes, o lo hacen los musulmanes, sobre todo en Europa. La cosa es que, por ejemplo, en el caso, por supuesto, del catolicismo y del cristianismo en general, lo que se le propone es que cuando estén en otro país lo hagan respetando las leyes de esos países, por supuesto. Pero siempre hay una forma de retomarse el contacto con la tradición, aunque con una intensidad distinta a la que se tenía antes. Pero esa intensidad no significa una intensidad solamente menor, porque quienes están en Venezuela a veces celebran la Semana Santa como algo normal porque está ahí mismito. Pero cuando desde afuera se celebra la Semana Santa como se celebra con una fuerza emocional aún mayor. ¿Por qué? Porque es la fuerza de la nostalgia, es la fuerza de no poder estar en el sitio. Entonces a lo mejor ahí se recupera en la casa se recupera haciendo los 7 potajes. Y que para eso incluso la iglesia tiene una teoría, una teología cuando dice que el hogar es la iglesia doméstica. Entonces a lo mejor no podrán participar en las procesiones, pero sí pueden participar en su casa en los 7 potajes, por ejemplo, quienes han tenido esa costumbre desde siempre. Pregunta, y para finalizar, que es una costumbre, una tradición venezolana, la quema de Judas. ¿Por qué la quema de Judas? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa para nosotros los venezolanos llegar a ese último día? Eso es importantísimo. Yo incluso también tengo escrito en la página mía de ciscube.org, tengo un artículo sobre la quema de Judas. La quema de Judas, para definirlo, es un acto de magia imitativa y liberadora. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque además es equivalente, pudiera ser equivalente en parte a lo que es el Año Viejo, como se celebra en Táchira, y es también equivalente a lo que realizaban los judíos con el chivo expiatorio. Tienen la misma unidad de interpretación de fenomenología religiosa. Porque ¿qué es la quema de Judas? ¿Cómo se hace el testamento? Y se hace muchísimo. En la quema de Judas, primero que nada se elabora con elementos que da la propia comunidad. Por ejemplo, un pantalón viejo, una camisa vieja, un zapato viejo, un sombrero viejo. Y además de que se da con cosas que produce la propia comunidad, que desecha la propia comunidad, se arma como un muñeco y luego se elabora un testamento. Las cosas que van en ese testamento son aquellas cosas que la sociedad, la comunidad donde se va a efectuar, ha considerado negativas durante el año. Bueno, que se acabe esto, que se acabe lo otro, que no vuelva a pasar una inundación, que no se vaya más la luz, es decir, todas las cosas negativas. Y después que se tienen todas esas cosas negativas en algo producido por la propia comunidad, es como un muñeco que se hace con el Judas, ese muñeco debe ser destruido. Y se destruye por varias vías. En algunos casos se quema, en otros casos se ahoga en el mar, en las comunidades costeras, y en otro caso se entierra. ¿Y qué es lo que se hace ahí?
la comunidad hace una especie de exorcismo colectivo. Toma todo lo negativo que hay en la comunidad, todas aquellas cosas desechables, para unirlas y destruirlas para que se vayan de la comunidad. Por eso es que la quema de Judas termina siendo una función exorcista, como una magia imitativa que destruye lo malo. Y de ahí que es tan importante eso, porque de ese momento la comunidad puede considerarse que se ha quedado ya sin el peso de las cosas negativas que han sucedido durante el año. Y eso es muy cierto, y así lo tomen muy en serio la comunidad. Yo tengo muchas anécdotas que podría contar de cómo la comunidad toma eso muy en serio, por lo positivo que resulta para ellos. Porque en definitiva Judas es lo malo, Judas es el traidor, y todas las cosas que son malas y que son traidoras y que son negativas para la comunidad debe desterrarlas de sí mismas. ¿No? Muy, muy interesante, definitivamente. Este tema, oye, como siempre quedamos con ganas de más, de saber más, porque de verdad, sí. Muy, muy interesante. Además que lo explica de una manera increíble, de verdad. Yo estoy fascinada con esta conversación. Muchísimas gracias de verdad al profesor Enrique Ali González por habernos acompañado, y lo más importante, por compartir todo ese conocimiento con nosotros de esta manera. De verdad que nosotros siempre estamos muy, muy agradecidos con invitados como usted de lujo. Para nosotros es, oye, un privilegio, pero absolutamente, un honor. Te reitero, debe ser una maravilla escuchar una clase tuya en la universidad. Totalmente. Muchísimas gracias, profesor Enrique Ali. Éxitos y bendiciones, porque, oye, definitivamente lo que hace es una labor increíble. Increíble. Así que, bueno, mis amigos, nosotros tenemos que llegar al final del programa. No se preocupe, para nosotros es un honor, y por supuesto las puertas van a estar abiertas, que estoy seguro que un tema por allí va a salir, sí, lo vamos a tener nuevamente como invitado. La visión está a la orden. Los micrófonos de la visión y de Conexión Mi País Venezuela, aquí están. Así es. Muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias a todos ustedes, amigos, por mantener la sintonía el día de hoy en Conexión Mi País Venezuela. Llegamos al final de nuestro programa, nos despedimos. Gracias a todos. Recuerden nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok como La Visión ATL. También pueden visitar nuestra página www.lavisionatl.com, y una opción más completamente gratis, descargar nuestra aplicación. Completamente gratis todo, amigos. Recuerden que tenemos allí la edición digital de nuestro periódico actualizado diariamente. Nos despedimos mañana, reabrimos nuevamente transmisiones a partir de las 6 de la mañana con Despertar Informativo. Cuídense mucho, que tengan un excelente y maravilloso día. Nos despedimos con este rico joropo. Y les deseo todo mejor. Así es. Muchísimas gracias, mi querido Luis, a ti también. Gracias a ti.